Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto y un privilegio para mí compartirles el devocional del día de hoy, que es el número 273. A este devocional lo titulé con el nombre de Dios perdona, que podemos encontrar en el libro de Esdras, capítulo 10. Antes de comenzar me gustaría hacer una oración. Señor, en este momento te pedimos que despejes nuestra mente, Señor, para poder entender muy bien tu palabra, Señor, que nos quites las distracciones que tengamos a nuestro alrededor y que nos podamos enfocar en lo que tú nos quieres hablar el día de hoy, por favor, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, hermanos, comenzamos. El primer punto que encontré en este capítulo es que el pueblo de Dios había pecado, que era Israel, había pecado contra Dios. Este pecado que había hecho era que había tomado a mujeres extranjeras de los pueblos de las tierras. Esto me hace referencia que a veces, aunque estemos muy conectados con Dios, y claro, siempre por simplemente ser de carne, ya hemos pecado. Así sea desde alguien que haya nacido hasta la persona más grande que conozcamos en edad. Esto me hace referencia a que tengamos el puesto que tengamos, la ocupación que tengamos, siempre hemos pecado tan siquiera una vez contra Dios. Así nuestra comunión sea muy grande. Y a veces todos los días estamos peleando contra el pecado, tenemos esa lucha constante contra el pecado. Y esto me lleva al siguiente punto que encontré igual, que es Secanías sabía que aún había esperanza para Israel, que era el pueblo de Dios, ya que él sabía que tenía un Dios que perdonaba. Esto me hace referencia en nuestra vida a que nosotros tenemos un Dios que perdona, nos tenemos que arrepentir genuinamente en lo que pecamos. Nos tenemos que arrepentir genuinamente ante el Señor, ya que Dios nos perdona y Dios no nos va a juzgar por lo que hagamos si pedimos perdón. El siguiente punto que encontré es que Israel había hecho un pacto con Dios, que tenía que regresar a las mujeres extranjeras a sus pueblos, pero este pacto no iba a ser cualquier cosa. Este pacto lo tenían que cumplir como les iba a mandar el Señor. Y esto me hace referencia a que ya una vez que pecamos y que nos arrepentimos genuinamente en el Señor, tenemos que obedecer al Señor. Si el Señor nos está hablando a que no debemos de hacer tal cosa, lo debemos de obedecer, ya que Él ya nos perdonó y nos dio otra nueva oportunidad de comenzar de nuevo. En este devocional también encontré un versículo que me llamó mucho la atención, que es el versículo 11, que nos dice: ahora pues dad gloria a Jehová de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Esto habló a mi vida el Señor, que muchas veces tenemos ideas o hacemos actividades que nos llevan en contra de Él, que podemos pecar contra Él. Así puede ser un grupo de personas o tan siquiera una persona. Pero lo que tenemos que hacer, si es alguna idea o alguna actividad que realizamos, pues ya no realizarla, ya que al Señor no es agradable eso. Y si es alguna persona o un grupo de personas, pues no cortar la comunicación con ellos, sino podemos exhortarlos en el Señor a que empiecen a creer en el Señor, y para que no nos lleven a pecar contra el Señor, nosotros lo podemos ocupar como una fuente de bendición. Me gustaría orar en este momento para que el Señor nos dé sabiduría en cómo llevar cómo disculparnos con el Señor cuando pecamos de esta manera. Señor, te pedimos perdón en este momento, Señor, porque muchas veces hemos pecado, Señor, porque a pesar de que nuestra comunión es muy fuerte contigo, Señor, nosotros sabemos que hemos pecado, Señor. Y te pedimos, por favor, Señor, sabiduría para que nos
ayude, Señor, a cómo comportarnos, Señor, a hacerte caso a lo que tú nos dices, Señor, después de que pecamos, Señor, que ese pacto contigo sea permanente, Señor, y que no nos perdamos de ese pacto que hicimos contigo, Señor. Te doy gracias por los hermanos que se pudieron conectar el día de hoy, Señor, a seguir viendo tu palabra, Señor, leyendo tu palabra, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos, los invitamos a que sigan constantes en esto que ya empezamos, hermanos. Hay que terminar lo que empezamos y no hay que dejarlo a medias. Fue un gusto para mí. Sí, hasta luego.